Bien, eso Claro es. que sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar. Estamos muy contentos de que Marcela nos acompañe esta noche. Esta es una actividad que es parte de, a ver, está entrando alguien, voy a admitir. Es parte de nuestro proyecto Carreteras para Mujeres, propiamente dicho, que consta de varias carreteras, ¿no? No me voy a extender mucho en ello porque quisiera más dejar espacio a que Marcela pueda dar su charla. Le presento a Lucía, que es la coordinadora de este proyecto, y Buenas tardes a todos. le paso la Hola, palabra para que pueda Lucía. presentar a Marcela. Bueno, buenas tardes a todos. Pues hoy vamos a tener un webinar, como ya mencionó Carolina, por parte del proyecto Carreteras para Mujeres de la Fundación Nuestra Casa. Y el webinar de hoy es sobre resiliencia, capacidad de adaptarnos para enfrentar experiencias difíciles y fortalecernos con ellas. Y quien lo va a dar es aquí presente Marcela Lombana. Ella es creadora de BioBalance y ella tiene un máster en liderazgo sistémico y estudios organizacionales en terapia individual y de pareja. Entonces, bueno, para ya darle la palabra, pues bienvenida Marcela y bienvenidos a todos los que estén viéndonos y pues adelante. Vale, muchísimas Una gracias. cosita antes, quisiéramos pedirle que por favor pongan en silencio todos sus audios para no interrumpir la charla que ella esté dando, para no interferir en el sonido, por favor. Y ya cuando... ¿Quitamos las cámaras también? no, no ¿Quitamos la hace cámara? falta, no, no hace falta, Ok. solamente el audio. El sonido. Y en el momento en que hagamos preguntas, sí pueden escribir o pueden alzar la mano o eso. Era eso. Marcela. Ok, vale, bueno, muchísimas gracias. Gracias también em, a nuestra casa, a la Fundación Nuestra Casa, que es la que nos convoca hoy y de hecho a Carolina y a Lucía, que ellas fueron las que me invitaron a trabajar este tema, ellas fueron las que lo eligieron y realmente considero que sí es muy, muy pertinente. Entonces las saludo a todas, a la gente también que vaya ingresando y las personas que estén en Facebook, porque entiendo que lo están viendo también desde Facebook Live, desde la fundación. Bueno, entonces la idea es que pues, todos somos acá súper bienvenidos y vamos a trabajar el tema de la resiliencia. Yo lo voy a trabajar primero explorando sobre qué es eso de la resiliencia. Vamos a luego a indagar sobre las características que tiene una persona resiliente y simultáneamente vamos a ir haciendo un ejercicio de autoobservación, de autoindagación, con unas preguntas que yo les voy a ir presentando. Y al final va a haber un espacio de preguntas para hacer un diálogo que nos enriquezca a todas y a todos. Entonces, si tienen preguntas, no las vamos a responder durante la conversación, sino al final, para que sepan, ¿okay? Que al final las escucharemos. Bueno, entonces, ¿qué es eso de la resiliencia? La resiliencia es un término que se ha vuelto bastante popular y de hecho desde diferentes áreas del conocimiento se habla, desde la arquitectura, desde el arte. Yo lo voy a trabajar desde las ciencias sociales y principalmente desde la psicología. La palabra de resiliencia viene sobre todo de la ingeniería y la química, y es para hablar sobre cómo un cuerpo, después de que ha sufrido una excesiva fuerza y ha sido deformado, tiene la capacidad de volver a su forma. Desde la psicología se empieza a hablar que el ser humano también tiene esta capacidad de resistir o de adaptarse también flexiblemente y volver a su estado, o más que volver a su estado, poder salir o sobrellevar cualquier experiencia adversa o dificultad y superarla. En este sentido, la resiliencia empieza a verse como una capacidad que tenemos los seres humanos, que los tenemos todos absolutamente, y es una capacidad que está ahí, pero necesita ser desarrollada. Yo la veo un poco como un potencial, como una semilla que todos tenemos, una fuerza interior que todos tenemos, pero para que se desarrolle necesitamos ciertos factores internos
y ciertos factores externos, que eso los vamos a ver más adelante, para que realmente nos volvamos resilientes, para que seamos personas resilientes. Una de las personas que más, digamos, ha contribuido al tema de la resiliencia es un neurólogo, psiquiatra que se llama Boris Cyrulnik, que es de Austria. Y él de por sí es una persona que es ejemplo, su propia vida es un ejemplo de la resiliencia, porque desde muy pequeño se va a ver enfrentado a diferentes situaciones adversas en la vida. Logra escapar de ser llevado al... Digamos que toda su vida, sobre todo la primera etapa de su vida, se vuelve como una odisea en la que va a lograr sobrevivir, y luego se va a dedicar a estudiar profundamente también este tema de la resiliencia, sobre todo viendo qué sucede cuando hay experiencias muy, muy fuertes en la temprana edad, experiencias traumáticas, y cómo si estas experiencias difíciles, adversas, de crisis, determinan o no el futuro de las personas. Y a él, hoy creo que toca bajar el volumen. Entonces, él lo que se va a dar cuenta es que no determina, ni él habla, utiliza como analogía la historia del patito feo, que probablemente todos conocemos, que es un patito que va a estar en un contexto donde pues lo llaman patito feo, pero está en un contexto donde solo hay gallinas, donde hay patos, y él no sabe que es un cisne, ¿no? Y entonces, a pesar de que su contexto fue como tan adverso y él sintió rechazo, no se sintió valorado, no se sintió apoyado, a largo plazo luego se da cuenta que él es un cisne. Y muchas veces en situaciones de crisis, también lo que sucede, lo que vemos es que muchas personas, muchos seres humanos que nos creemos que somos pato y estamos viviendo como patos, nos damos cuenta en las adversidades que somos cisnes, que tenemos recursos y capacidades internas que no conocíamos, y nos vamos dando cuenta que podemos brillar o ser más luminosos de lo que pensábamos. Y eso tiene que ver con la resiliencia, con el ser capaces de autodescubrirnos. Habla que también es un poco un viaje interno para darnos cuenta de capacidades o recursos que aún no conocíamos. Y en este sentido, se puede ver esta historia como una metáfora que nos invita a ver cómo las adversidades o experiencias difíciles también pueden ser una invitación a sacar lo mejor de nosotros mismos, sin querer decir que el pato, acá tengo una foto, que el pato es distinto o tiene menos capacidades o no es tan bello como el cisne. No, cada quien tiene una belleza distinta, pero obviamente el cisne tiene una majestuosidad, una elegancia muy, muy distinta, y cuando nos permitimos, digamos así, ser cisnes, pues volamos como cisnes, nadamos como cisnes, que es muy distinto a como lo haría un pato. Y las adversidades o situaciones de crisis que siempre van a estar presentes en la vida nos dan esa oportunidad de reconocer y sacar también lo mejor de nosotros mismos. También quería decir una cosa, es que la resiliencia siempre está muy, muy de la mano en conexión con las situaciones difíciles, porque la vida es movimiento, y en la vida tenemos tanto experiencias placenteras como también experiencias adversas, difíciles, de crisis. Y simplemente como para revisar un poco a qué estoy haciendo referencia cuando hablo de experiencias adversas, crisis, acá hay como todo un panorama, pero en general son experiencias que están conectadas con el dolor. Entonces podríamos hablar de crisis como puede ser una pérdida de una relación que era muy valiosa para nosotros, una relación de pareja, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un lugar, como puede ser un país, una ciudad, porque emigramos o lo dejamos. Acá también debemos hacer un duelo migratorio. Y todas son experiencias que nos pueden conectar con la resiliencia. También podemos ver como crisis
el hecho cuando podemos ver que perdemos alguna habilidad, una habilidad mental, una habilidad física de una enfermedad, o perdemos algo que valorábamos mucho, como un trabajo, como un estatus social. O también podemos ver las crisis en los momentos del ciclo de vida, cuando pasamos a la adolescencia. Hay muchas veces para los adolescentes este cambio es una gran transformación, no solo biológica a nivel hormonal, sino también pues es enfrentarse a nuevos retos y puede convertirse en una situación adversa, que también sería otra oportunidad para sacar la resiliencia. O cuando nos volvemos adultos, cuando nos volvemos padres, o las crisis a la mitad de la vida, como para algunas mujeres puede ser, por ejemplo, entrar a la menopausia, o entrar a la adultez mayor, cuando nos pensionamos. Todos esos momentos de cambio fuertes, momentos de transición, que nos llevan a hacer cambios profundos en nosotros mismos y al mismo tiempo cambia mucho nuestra realidad externa. Entonces son momentos de grandes retos donde existe esa oportunidad de conectarnos con una fuerza interior, como lo veo yo, que es la resiliencia. Nos da la posibilidad de ser resilientes. También se habla que es un viaje interior, porque este es un viaje interior en el sentido que las situaciones adversas y de crisis pues son un poco autorreconocernos, volvernos a mirar y empezar a vernos desde otro lugar, porque muchas veces estas situaciones nos llevan a cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos y a darnos mucho más cuenta que es muy importante el autocuidado de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones personales, para poderlas superar y poderlas enfrentar. Entonces, por eso se habla que también es un viaje interior a revisar cómo estamos viviendo, cuáles son los estilos de vida que estoy teniendo, cuáles son mis hábitos, son útiles o no, o debería revisarlos y probablemente cambiarlos, ¿no? Y en general lo que tú ves con estas experiencias de crisis, de dificultad, es que realmente son oportunidades para hacer grandes transformaciones internas y en nuestra realidad. Porque sale, o sea, muchas veces lo que se hace son cambios de la vida 360 grados. Puedes darle un giro distinto a tu vida a partir de una experiencia de crisis. Y ese giro lo logras hacer es a través de ser resiliente, de conectarte con esa capacidad interna que todos tenemos de resistir, de sobrellevar esa situación y sacar como el mejor provecho de la experiencia. Hay algo muy lindo que dicen los orientales, que lo dicen de una manera muy simple y sabia, y es que en la vida, con las experiencias de la vida, los inteligentes aprenden de la experiencia, de las experiencias difíciles, los sabios aprenden de las experiencias que viven otros y los necios sencillamente no aprenden. Entonces, si tenemos en cuenta que la vida, que es una experiencia bellísima, es para aprender, pues ojalá seamos como los sabios, aprendamos de la experiencia de otros, si aún no estamos en momentos de crisis o situaciones difíciles, aprendamos de lo que otros ya vivieron y cómo lo superaron, pero si la estamos atravesando y estamos en ese momento de desafío, pues seamos inteligentes y aprendamos de esa experiencia, saquemos el mejor provecho, lo constructivo, pero pues de ninguna manera seamos necios y no aprendamos, porque además la vida y el universo usualmente cuando no aprendemos nos vuelve a poner la situación, ¿no? Se vuelve a presentar en algún otro momento de la vida con la intención de que logremos aprender. Entonces, para no repetirla y no seguirnos resistiendo a eso, aprendamos. Y la idea, una forma, un camino, una opción para lograr realmente sacar el mejor provecho de las experiencias, si las estamos viviendo, es el ser resiliente, es el permitirnos ser resilientes. Bueno, y teniendo en cuenta esto, y
y haciendo énfasis en que la resiliencia es una oportunidad para conectarnos como con lo mejor de nosotros mismos, con capacidades que no conocíamos, redefinir o reinventar nuestra vida. Entonces, vamos ahora a explorar cuáles son las características de una persona resiliente. Y al mismo tiempo vamos a ir haciendo este ejercicio de autoobservación. Cuando tú entras a mirar cuáles son las características de una persona resiliente, la verdad, hay muchísimas y dependiendo de la perspectiva por donde lo mires, el psicólogo o el psiquiatra te va a mencionar unas. Yo elegí 6 que para mí tienen mucho sentido y que yo las he visto realmente en la consulta con personas trabajando en la terapia y que yo sí creo, por lo que he visto en mi experiencia profesional, que son supremamente útiles. Entonces vamos a centrarnos en esas 6 sin querer decir que sean las únicas. ¿Ok? Mi invitación es a que desde una posición como de mucha honestidad con cada uno consigo mismo, vaya mirándolas como un poco un punto de referencia y bueno, y como que se pregunte qué tanto de esto tengo, qué tanto quizá no, qué podría quizá incorporar de las ideas que voy escuchando o no, ¿no? Que sean como un poco referentes para automirarnos. Entonces, la primera característica que es indispensable es estas personas se hacen responsables de su experiencia personal. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que realmente se hacen cargo de su vida, que la asumen, digamos que toman realmente en sus manos las riendas de su vida, como dice de hecho un psicólogo uruguayo. Y cuando tú tomas, digamos, esta posición de asumir que lo que te está ocurriendo, tú eres parte de eso, no lo ves separado, estás en una posición en la que ya dejas de buscar afuera culpables o responsables. Eso es algo muy común y muy humano. Usualmente consideramos que lo que está pasando en mi vida, la situación difícil o de adversidad que yo esté viviendo a nivel personal o a nivel laboral, se debe a un otro, ya sea, no sé, a mi jefe o a mi familia o a mis papás o a mis hijos o al sistema o al país o al coronavirus en este momento. Pero está afuera, la responsabilidad no está en mí, sino la pongo afuera. Cuando tú haces esto, te vas a poner, te estás poniendo en una situación en la que no tienes el poder en ti mismo, sino se lo estás dando también a un otro, porque el responsable es otro. Entonces, desde esta posición, tú no vas a tener como una posición activa, sino por el contrario, vas a estar en una posición pasiva y en la que usualmente va a haber frustración, porque de una u otra forma, como el responsable es otro, pues lo culpo a ese otro o considero que ese es el que me tiene que arreglar la situación y como ese otro no me la arregla, ni hace nada con relación a mí, a que mi vida mejore, entonces me frustro y genera, antes es más dolor, más inconformidad. Otra posición que pasa mucho es que consideran, y esto también es muy humano, consideramos muchas veces que no es que estemos buscando que el otro sea responsable, sino que simplemente si yo no hago nada con esta situación que estoy viviendo de dolor, si no hago nada, se va a solucionar. Entonces, no enfrento el problema o no hablamos del problema, no me interrogo en absoluto, no busco ninguna ayuda porque pues esto con el tiempo se va a solucionar. Eso también, eso no lo ve muchísimo en terapia, como que se van a los dos extremos, o a buscar a un responsable o a que mágicamente algo va a pasar de afuera que va a solucionar la situación. Una persona resiliente no está en ninguna de esas dos posiciones, sino por el contrario, se asume responsable. Y cuando tú te asumes responsable, tú te vuelves agente de tu propio cambio, tú te vuelves causa y efecto de tu propia transformación, de tu transformación interior y asimismo de la transformación en tu realidad.
Entonces es una posición supremamente empoderadora y yo la conecto mucho con el autocuidado. Son personas que realmente como que asumen que debo cuidar de mí, debo cuidar de mi vida. Acá hablo del autorreconocernos, del valorarnos, porque ellos valoran su vida y saben que tienen que hacer algo para mejorarla, que realmente tienen la posibilidad de decidir qué hacer. Entonces, desde esa posición activa, empoderadora, empiezan a generar cambios, tanto internos como a nivel de pensamiento, yo sí puedo, vamos a hacer un cambio distinto, como a nivel externo en acciones concretas. Entonces, con relación a esta primera característica, yo les quisiera hacer esta pregunta. La idea es, esto es para ustedes, o sea, nadie más lo va a leer. Si quieren, le pueden tomar una foto o la escriben, pero es con relación a, si estamos viviendo una experiencia difícil de adversidad, vamos a relacionar esta pregunta con esa experiencia en específico, y si no, vamos a conectarnos con alguna experiencia en el pasado, o en general, vamos a ver en general en nuestra vida cómo estoy yo y a qué tiendo. Ante situaciones adversas en mi vida tiendo a asumir la responsabilidad, a buscar culpables o a esperar que afuera se resuelva mi situación dolorosa, ¿no? Son tres opciones que en general son las tendencias que tú ves en el ser humano que tendemos a asumir de una manera consciente o inconsciente, pero la verdad es que lo asumimos una de estas tres. Entre más consciente podamos tomar esa decisión y elegir, pues probablemente vamos a optar por la que sea más útil para nosotros y la que realmente contribuya mayor a nuestro bienestar. Entonces, como que seamos honestos y remirémonos y pensemos cuál es la forma que yo estoy, en la cual estoy asumiendo las adversidades. Bueno, esa sería acá. La segunda característica es que las personas resilientes son creativas y aventureras. Albert Einstein decía algo muy lindo y es que en los momentos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Y realmente lo que cada vez se observa más es que cuando tú simplemente te conectas con el conocimiento, te limitas, porque en situaciones de crisis es importante ir un poco más allá de lo conocido, de lo familiar, y salirnos de eso para empezar a pensar, a imaginar y a crear algo distinto. Pensar en que pueden haber nuevas posibilidades. Y ahí es indispensable el ser creativo. Y la creatividad se conecta a sí mismo con el ser aventurero, porque las personas resilientes no buscan que todo esté como tan controlado, tan asegurado, que todo esté perfectamente organizado, sino que ellas se atreven a decir, ok, de repente puede haber algo diferente, algo mejor a esta relación que estoy viviendo, a esta situación personal, a este estilo de vida que estoy teniendo, y empiezan a imaginarse y empezar a explorar que puede haber algo diferente. Y eso implica salir un poco también de esa zona de confort en la que nos encontramos, que sería lo familiar, y arriesgarnos a estar pues, en lo desconocido. En este sentido, los niños son un gran maestro, porque los niños son creativos y son aventureros. Los niños son creativos en el sentido que ellos no se van a limitar por las circunstancias externas que ellos tienen. Un niño es capaz de coger un palo y pensar que ese es un micrófono y que están cantando en una tarima y que todos los muñecos que están al frente son su público. O que una caja de cartón es una nave espacial y que una vez entran ahí se vuelven astronautas. Y así sucesivamente, ¿no?
El niño, cuando empieza a crear, él se cree que eso es realidad y lo vive de tal forma que considera que realmente está pasando en ese momento. Un adulto, lamentablemente, no lo hacemos así. Los adultos somos más controladores y nos limitamos por nuestras creencias, por nuestras experiencias pasadas o por nuestras expectativas a futuro. O por las circunstancias externas que tengamos. Entonces, usualmente cuando empezamos a crear una nueva idea, un nuevo proyecto, lo ponemos lejano. Entonces lo vemos como que el proyecto lo vamos a lograr, cuando lo logremos es que lo valoramos. Mientras que un niño conecta su creatividad con el momento en el espacio y tiempo en el que lo vive. Y se lo cree. O sea, ellos se creen que son eso, mientras que un adulto no, porque el adulto es mucho más controlador igual. Pero entonces una persona resiliente, aunque la verdad no esté tan conectada como lo puede hacer un niño, sí tiene la posibilidad de empezar a creer que eso puede pasar, que un nuevo proyecto puede hacerse real. Y como muchos sabios han dicho, creer es crear. Entonces, cuando empiezas a creer en que eso sí es posible, lo vas creando. Y esto sí lo tienen los aventureros, aunque quizá no lo conectan directamente con su experiencia inmediata en el aquí y el ahora, sí son capaces de empezar a creer que algo distinto sí es posible, que una realidad más satisfactoria, más plena, puede ser real. Y pues son aventureros porque obviamente hay que salir y no tener todo asegurado. Y una persona resiliente es capaz de empezarse a arriesgar, como un poco lanzarse al agua donde no conocían, donde no hay nada conocido. Eso lo va a tener una persona resiliente. Bueno, sí, también esto, el aventurero deja de estar sobreviviendo, porque a veces cuando nos dedicamos simplemente como a sobrevivir, como a sobrevivir en el sentido de que estamos como muy limitados a simplemente hacer lo básico, o simplemente como no ponerle muchas emociones a lo que estamos haciendo. Como por ejemplo, simplemente, ok, trabajo porque lo necesito, pago esto y ya. Pero un aventurero se atreve a pensar que puede haber algo que esté más conectado con algo superior, como por ejemplo algo que me pueda llenar más, una relación de pareja, un trabajo, por ejemplo, que ahora cada vez se ve más como el estrés tan alto en el trabajo puede generar el burnout, el que te quemas. Entonces ellos son capaces de hacer como ese pare, de decir, esto de simplemente estar acá intentando sobrevivir con cada tarea y simplemente cumplir, no es suficiente, porque no me está haciendo bien, me estoy enfermando, esto me genera dolor. Son capaces de hacer un pare y empezar a explorar una nueva realidad o empezar a crear una nueva realidad que sea más satisfactoria. Ellos son capaces de hacer eso y eso lo conectamos con la primera característica, que es se hacen responsables de su realidad, son capaces de poner pares, ¿no? De hacer esto no está muy bien, no es lo que realmente me está haciendo bien a mí y lo quiero empezar a cambiar. Entonces, esta característica también es supremamente importante para las personas resilientes. La tercera característica que para mí también es como supremamente muy importante, y de hecho no solo en las personas resilientes, sino en la vida en general, es que ellos le dan sentido a la experiencia y tienen orientación a futuro. Boris Cyrulnik, que fue Cyrulnik, mira, se escribe Cyrulnik, perdón que no lo había pronunciado bien, que fue el que les conté, que hizo el estudio principalmente con experiencias traumáticas en la primera etapa de la vida y que utiliza el cuento del patito feo para hablar cómo estas experiencias realmente no determinan a futuro, sino que las personas resilientes son capaces de
resignificar, digamos, todo ese dolor y seguir adelante con su vida. Él también dice, el dolor sin sentido duele aún más. Y realmente cada vez más en muchos estudios de psicología se ha comprobado cómo el ir encontrando sentido en la vida, el ir encontrando un poco un para qué, hace realmente una gran diferencia en la calidad de vida que estamos teniendo, en la sensación de bienestar. Entonces, esto es muy, muy importante, no solo cuando estamos de adversidades, sino en general. Y esta parte de darle sentido a lo que nos pasa, por difícil que sea, por la situación más dolorosa que sea, igual esto tiene que ver mucho con, como con nuestra propia genuinidad, como acá más importante que qué es lo que pasó, es más importante es quién es la persona que lo está sintiendo, porque cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles. Entonces, la interpretación que le demos, el significado que le demos, tiene que venir realmente desde nuestro interior, digámoslo, desde nuestro corazón, desde nuestro centro. Y para dar sentido es importante realmente conectarse con el corazón, como abrir nuestro corazón, preguntarnos qué puedo aprender de esto, cuál sería qué sería lo constructivo de esta experiencia, y desde ahí darle un sentido, significado, porque de una u otra forma sabemos que todos somos observadores y que la realidad que percibimos está de acuerdo con las interpretaciones que nosotros hacemos. Y esas interpretaciones son de acuerdo pues, a nuestra cultura, a nuestras creencias, sexo, religión, filosofía, en fin. Entonces, sí es muy importante como que desde quienes somos, desde esa autenticidad que cada uno es, encontrarle un para qué, esa experiencia dolorosa, la que sea, de crisis, desafiante, de pérdida, em, sí, de cualquier adversidad, encontrar qué puedo aprender de esto. Un ejemplo que a mí me gusta mucho dar es el de Viktor Frankl, que él es un no es médico, psiquiatra austriaco, y él tuvo una experiencia de vida que pasó 10 años en campos de concentración, y teniendo experiencias supremamente, obviamente, difíciles, inhumanas, en el sentido de la palabra, pero él, de esa experiencia, lo que hace es que él empieza a observar, a investigar, a preguntarse quiénes son las personas que logran seguir adelante con sus vidas, sobrevivir a pesar de toda esa realidad pues tan difícil, tan extrema como es el estar durante tanto tiempo en un campos de concentración. Y él lo que encuentra es que lo que hace una diferencia es el darle sentido, pero un sentido que logre como trascender esa experiencia. Y el sentido, por ejemplo, que él logra encontrar es que a través de esa experiencia él crea la logoterapia, que es una forma de terapia psicológica con base a darle sentido a las cosas. Y ese fue como el para qué que él encontró, que a pesar de todo este dolor, puedo crear un método, porque es un método, de hacer terapia donde voy a contribuir, voy a ayudarle a otros a que también puedan encontrar ese sentido de lo que están viviendo. Y bueno, y también se hace desde la conciencia, claro, se tiene que hacer de una manera consciente, con voluntad, es un ejercicio de voluntad donde yo decido cuál va a ser el sentido de esto, por doloroso que sea. Y ese sentido está muy conectado con la motivación, con ese para qué también nos va al mismo tiempo a motivarnos y a tener una orientación a futuro. En el caso de él, de Viktor Frankl, esto fue una motivación para compartir luego con el mundo
dar este método de la logoterapia y también, bueno, escribir como todo un libro que se llama El hombre en busca de sentido, justamente donde él plantea cómo el sentido hace una gran diferencia para que la vida valga la pena. Y el tener sentido, pues es lo que permite como que podamos enamorarnos de la vida o volvernos a enamorar de la vida a pesar de las circunstancias. Tiene que ver con esto de reencantarnos con la vida, que es algo muy, muy importante y sobre todo en la actualidad donde a veces uno observa que hay mucho descontento, ¿no?, con la vida a cualquier edad, desde jóvenes hasta la adultez mayor. Y acá se necesita hacer una revisión de sentido y de generar también proyectos que nos permitan orientar nuestra vida a corto y largo plazo, porque esos proyectos también nos van a estar permitiendo como renovarnos, como un motor que nos va a estar dando energía. Algo también que tiene que ver con esta búsqueda de sentido, darle sentido a la experiencia, como lo hacen las personas resilientes, y tener esta orientación a futuro, es que, y uno lo observa mucho en consulta, es que estas experiencias dolorosas, de crisis, también lo que nos permite como seres humanos es que logremos ser seres más totales, más completos. Como que cuando tú logras de una u otra forma vivir el dolor o acompañar en un dolor pues acompañar a una persona que está bien como sufriendo o atravesando una situación difícil, nos permite al mismo tiempo luego comprender mejor o ser más compasivos ante el dolor, nos permite ser seres más integrales. Y cuando logramos integrar ese dolor que vivimos a nosotros mismos, a nuestra historia de vida, como ver que esto también tuvo un sentido y lo puedo integrar a mi vida, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ver que nos renovamos con esa experiencia y podemos seguir adelante. El sentido, algo también que hace es que es muy sanador, yo lo veo como algo muy sanador porque nos permite realmente también sanar el dolor. Es como cuando tú tienes una herida y para que la herida, por ejemplo, en el cuerpo físico, y para que la herida sane, pues es necesario que cicatrice, ¿no? Y luego tú la vas a ver y bueno, y tú vas a reconocer que eso te dolió, pero ya está cicatrizada. Cuando tú ya le das el sentido a esa experiencia dolorosa y ojalá la conectas con un proyecto o con un sueño a corto o a largo plazo, también juega un poco como ese proceso de sanación, porque ya vas a poder ver que eso se integró a tu historia de vida y puedes seguir adelante y ya no lo vas a poder recordar, pero sin dolor. Y eso es la sanación, poder recordar sin que ya haya dolor o el dolor al menos haya sido ya esté bajando en intensidad, sea mucho menor. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que las experiencias dolorosas, cuando logramos darle sentido y las vamos conectando con algo a futuro, por ejemplo, un proyecto para continuar con nuestra vida, nos permite, en otras palabras, también es ser seres humanos más integrales, más completos. Bueno, y eso nos da esperanza. Y acá algo muy lindo que dice Ernesto Sábato en su libro de la resistencia, dice: el ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Y justamente las personas resilientes hacen eso, hacen de los obstáculos, hacen nuevos caminos, de eso se trata, generar nuevas posibilidades, nuevas opciones, nuevos panoramas y renacer con eso, ¿no? Y al mismo tiempo nos renovamos cuando logramos ir integrando esas experiencias a nuestra vida, cuando logramos sanarlas. Entonces acá la pregunta, de hecho tengo dos que yo les quisiera hacer, es que nos pensemos en una experiencia desafiante o dolorosa o
difícil que podamos estar viviendo o que ya hayamos vivido. Y la primera pregunta es, ¿qué de lo vivido me es útil y vale la pena siempre recordar y no olvidar? Porque si estábamos diciendo que la vida igual se trata de aprender, estamos acá para aprender, ¿no? Para irnos desarrollando. Entonces, la idea no es olvidar, sino aprender y recordar qué es lo útil de lo vivido. Entonces, pensemos en eso, que lo vivido me es útil y vale la pena siempre recordar y no olvidar. Y la segunda, que a mí me gusta mucho hacerla en consulta, es cómo me quiero sentir en un mes, en 2 meses. Acá hago mucho énfasis en la palabra sentir, porque es muy diferente a que si yo les dijera qué quieren hacer o dónde quieren estar o qué quieren tener. No, acá es cómo se quieren sentir, ¿no? Y con base a eso, a cómo te quieres sentir, empiezas a construir también tu realidad. Usualmente cuando uno hace estas preguntas en consulta, tú te das cuenta que la gente quiere sentirse en paz, tranquila, saludables, llenas de energía. Y bueno, y con base a eso, sabiendo cómo te quieres sentir, pues puedes empezar a construir tu realidad o un nuevo proyecto. Bueno, la cuarta característica que tienen las personas resilientes es que tienen apoyo afectivo. Esta es clave y cada vez más estamos dándonos cuenta que las relaciones sociales o las relaciones correctas, apropiadas, son fundamentales en, en la buena salud, y entendiendo salud a nivel integral, mental, emocional, espiritual, física, a todo nivel. Necesitamos de redes, necesitamos relaciones saludables, de apoyo. Y en las personas resilientes tienen esto, así sea una relación significativa, pero existe en su vida al menos una o más, si es posible, una relación que marcó una diferencia en la vida de estas personas. Y la persona que vuelvo a citar, porque bueno, realmente Boris Cyrulnik es una persona que ha sido como el pionero en el tema de la resiliencia, que la ha estudiado muchísimo, ha escrito muchísimos libros. Él dice que cuando tú estés en crisis, lo que él aconseja ante todo es no te aísles, sino busca hablar con alguien, busca tener como esos espacios donde tú puedas sentirte apoyada por alguien. Y en este sentido, por ejemplo, lo que hacen en nuestra casa, en la Fundación Nuestra Casa, con el grupo que está coordinando Lucía, son carreteras para mujeres, pues es justamente también eso, es facilitar el tener apoyo afectivo, redes sociales. Porque como seres humanos, pues somos seres interdependientes y necesitamos relacionarnos, necesitamos de una u otra forma un otro que nos escuche, que nos acompañe. Entonces, esto es también muy importante y las personas resilientes lo tienen. Y bueno, y para la vida también ya nos hemos dado cuenta cuando se hacen estudios sobre bienestar, que las redes de apoyo marcan una diferencia en el bienestar de las personas, tener correctas relaciones afectivas. Entonces la pregunta en este sentido es, ¿qué les quiero hacer para que ustedes mismos se la respondan? Entonces le toman una foto, la escriben, es ¿qué tanto valoro y cuido esas relaciones afectivas realmente importantes en mi vida? ¿Ok? Porque la verdad, lo que a veces pasa es que no somos muy conscientes del valor de nuestras relaciones, de las relaciones en nuestra vida. Bueno, ahora la quinta característica es que son agradecidos. Entonces, estas personas en general como que
practican en cierta forma, ya sea en mayor o menor grado, la gratitud. El ser agradecido es una habilidad maravillosa y supremamente poderosa. Y sin embargo, en estas situaciones de adversidad, de dolor, a veces puede ser la más difícil de cultivar, con la que nos cueste más conectarnos con el ser agradecido, porque realmente a veces cuando todo está un poco mal, ¿no? Cuando tú estás te sientes que estás en el agujero, totalmente en el hueco, pues lo único que tienes que hacer es salir y probablemente eh, no hay mucho tiempo para ver lo que sí hay o agradecer, pero realmente el ser agradecidos, la práctica de la gratitud va a permitir que cualquier persona en ese proceso de sanarse o de superar cualquier adversidad, eh, lograr atravesar un reto, lo haga de una forma más sana, eh, digamos como con mayor alegría, sintiéndose mejor consigo mismo. ¿Y por qué? Porque ser agradecido tiene distintas cosas que nos hacen bien. Una es que activa en el cerebro, esto está comprobado neurológicamente, zonas de recompensa. Entonces nos hace sentir bien, nos hace sentir como felices. Otra es que nos lleva no solo a ver lo que falta, sino más bien ver lo que sí tenemos. Nos da una visión más global, más total, más de 360 grados. Y en ese sentido es indispensable, principalmente en esos momentos donde todo está un poco oscuro, poder ver también algo de luz. Y eso nos lleva el ser agradecido, el dar gracias. Y bueno, además de que relaja y activa el sistema inmune y la frecuencia también de la gratitud es más elevada, mucho más elevada que el quejarnos, por ejemplo. Entonces, acá sí es como súper indispensable que para superar cualquier situación difícil, ojalá podamos también agradecer en el proceso de irnos transformando, ir haciendo pequeños cambios, ir agradeciendo los avances, así sean mínimos, están siendo avances. Así sea, por ejemplo, a nivel de salud, que nos vayamos sintiendo un poquito mejor, como gracias que me estoy sintiendo mejor, gracias al alimento, gracias a la relación que tengo, a los apoyos que voy teniendo, porque además la gratitud también nos lleva a conectarnos de una forma distinta con lo que nos rodea, ¿no? Cuando tú agradeces, el sentido de valoración aumenta y por ejemplo, cuando tú das gracias en una relación, eso te conecta más con la otra persona también. Entonces, sí es importante cultivar la práctica de la gratitud. Y acá les quiero preguntar, bueno, este no es pregunta, este es más un ejercicio, una invitación, y es nombra y agradece las mejores cosas que te han pasado en la vida, al menos 4, ¿ok? Y bueno, sí. Y la sexta característica, que bueno, a mi modo de ver, yo la destaco dentro de las 6 que elegí, es que saben reírse o tienen humor. Lo que tú observas, lo que uno va observando, por ejemplo, en consulta, es que cuando tú estás en momentos de adversidad, de esas experiencias difíciles que nos pone la vida, el humor se vuelve como un poco un mecanismo de defensa para adaptarte mejor a la situación. Y lo que se va viendo es que cuando tú eres capaz de reírte de ti mismo, de la vida, de la circunstancia, te distensiona, te relaja y eso obviamente te hace bien. Entonces, pienso que también es importante
es una característica importante poderla cultivar también, como lo hacen en general las personas resilientes. Sí, es como que un poco van haciendo de la tragedia al mismo tiempo que haya un poco de comedia. Así sea poca, pero tiene que haber algo, porque es que si no, se ahogan, ¿no? A veces. Entonces, el reírse es algo que nos nutre y ellas lo saben inconscientemente quizá, pero lo van desarrollando en sus experiencias de vida. Entonces, acá la pregunta sería, ¿qué tendría que hacer para permitirme reír más y preocuparme menos? Bueno, y esa pregunta sí va dirigida a todos porque usualmente con nuestros ritmos de vida a veces solemos es preocuparnos más y lo que se dice es que cada vez nos reímos menos. Entonces, hagámonos esa pregunta. ¿Vale? Le toman una foto, la escriben. Esas eran las 6 características que para mí realmente son como bastante significativas y que bueno, y que yo también las he podido observar con otras personas en consulta, entonces eran las que quería compartirles. Ese ya era el final de la presentación, muchísimas gracias. Ahí pongo mi Instagram, mi website, donde, bueno, donde publico diferentes cosas, eventos. También tengo Facebook Biobalance Blog. Artículos, cosas de utilidad para que me visiten. Bueno, y no sé si tenemos preguntas. Tú me dirás, Lucía o Carolina, porque no ¿Hay veo. alguna pregunta? O bueno, no sé. Tenemos 5 minutos. Hay un comentario, sí, de Olga, que dice, excelente, felicitaciones a la casa y a Marcela. Muchísimas gracias. Ok. Porque tenemos 5 minutos. Sí. Pregunta, ¿cómo podemos fortalecer la resiliencia? Pues bueno, yo creo que si miramos estas características, si uno las se empieza como a conectarse con ellas, como el realmente en cada situación de la vida asumirla con mayor responsabilidad, el no limitarse por las experiencias, por las condiciones externas que tengamos, sino a permitirse como ir más allá, ser creativo, porque de hecho cuando uno mira, digamos, el desarrollo de la humanidad también se ha dado es porque nos hemos permitido ser creativos, ¿no? Como que Thomas Alva Edison encuentra la bombilla después de muchísimos intentos y lo logra, pero fue también a partir de creer que era posible, pues crearla y así otros inventos, ¿no? El ir a la luna, que a alguien se le ocurrió, queremos ir a la luna, quiero ir a la luna, y creó luego una nave espacial, pero se permitieron ir más allá de de lo conocido, de lo familiar, de lo que ya había. Entonces también eso es muy importante, como que nos permitamos ir más allá de lo, de lo que tenemos externamente o de lo que conocemos y aventurarnos. Y bueno, y las características yo creo, pero creo que la fundamental es empezar a asumir y enfrentar las situaciones cuando tengamos adversidades, dificultades, realmente asumirlas de una manera en la que siendo conscientes que nosotros podemos superar eso y transformarlo y darle un significado distinto porque es que realmente el ser humano pues puede darle significado a experiencias así sean supremamente difíciles y puede salir renovado de eso. Tenemos esa gran capacidad, pero está en nosotros como conectarnos con ella. No sé si ahí te respondo. Bueno, por aquí hay otra pregunta, Marcela, que es si haces consulta virtual. Sí, claro.
claro, y más ahora con el coronavirus. Desde antes la hacía, pero ahora creo que cada vez nos hemos dado cuenta que también podemos funcionar muy bien así, online, y teniendo en cuenta las condiciones actuales, se hace fácilmente, nos ponemos de acuerdo y nos encontramos, hago tanto individual como de pareja, online. Ok, pues por aquí hay muchos mensajes de felicitación, pero hay otra pregunta por aquí que dice, ¿cuál es la línea entre quejarse y adaptarse a situaciones adversas? Sí, es que es complejo. Quejarse y Para adaptarse a otro situaciones. webinar. Quejarse y adaptarse. Es que yo lo veo para mí, la queja, la verdad, la queja te pone en un lugar más de víctima. La queja no te permite avanzar, porque como que la queja en vez de impulsarte a ir hacia adelante, te llevas como hacia atrás, no te deja avanzar, es como si te retiene, ¿no? Porque solo estás centrado en lo que te falta o en lo que no hay o en lo que no se puede. Y la adaptación, ¿cómo lo pone? ¿Cómo lo ponía? ¿Me repites adaptación? ¿Cómo dijiste? Adaptación. Dice, ¿cuál es la línea entre quejarse y adaptarse a situaciones adversas? Solo adaptación. Pensé que le había dicho Ujú. adaptación creativa, adaptación. Y la adaptación yo creo que es positiva si tú te adaptas de una manera creativa, porque no es simplemente como una adaptación de me tocó o me resigno, no es eso. No es eso porque igual detrás de una resignación o un me tocó, ahí es como un pobrecito y hay como una queja también, como que te conectas. Pero si tú te adaptas de una forma creativa, para mí, desde lo que yo he visto, es que te adaptas, pero transformas la situación. Pero ante nada, la queja, o sea, una persona resiliente no se va a quedar en la queja, nunca, porque no te vas a permitir ser creativa en la queja, no vas a permitir que tu cerebro empiece realmente a buscar otras opciones, nuevas posibilidades. La queja no te permite eso. O la queja quizá en un minuto y ya, la tienes que dejar. O sea, no te puedes quedar. De pronto te quejas un segundo, pero hay que superar ese momento. Y la adaptación yo diría que tiene que ser una adaptación creativa, adaptarte, pero como con gusto, transformándote tú mismo y transformando la situación. Gracias. Pues no hay Ujú. ninguna otra pregunta por aquí. Bueno, Si hermosa, igual. alguien... Digo, hay muchos comentarios muy lindos hacia ti, te voy a leer algunos. Bueno, Dice, muchas gracias Marcela por tan linda y valiosa presentación. Dios te bendiga. Felicidades para ti y para los tuyos. Abrazos con enorme gratitud. Y por acá, gracias Marcela, divinas las reflexiones que me quedan en mi estilo de vida para renovarme en este momento de pandemia. bueno. Por último, leo el último que pusieron de su charla. Quedó comprometida a responder las preguntas de las 6 características. En especial, tengo más de 4 motivos de gratitud que no he valorado como se lo merece. Claro. Bueno, qué chévere, qué chévere. Sí, yo creo que muchas veces la gratitud también hay que hacerla conscientemente, ¿no? Porque a veces, por eso creo que ahí puse nombrarla, porque la idea no es simplemente pensar, ay, sí, gracias, no, ojalá podamos como nombrarlo y hacerlo conscientemente, como más acto con plena conciencia, ¿no? De mindfulness para darle mayor valor. Además, porque es que la gratitud es súper sanadora, la gratitud hace, es decir, de verdad, es muy, muy poderosa, te hace bien, nos hace bien. Entonces, bueno, qué chévere que ya encuentre más razones para dar gracias, porque esa es la vida, ¿no? En poder valorar y encontrar y que siempre haya cosas para agradecer, porque siempre hay algo para agradecer. Listo. Por aquí alguien dice una pregunta. Bueno, yo creo que la Pero no la veo. última. Yo creo que la última, Sí.
dice modos para contactarte, Marce. Creo que esa fue la pregunta. Pues mira, yo acá puse al final, ahí tengo mi Instagram, Biobalance Blog, ese es mi website, Biobalance Blog, donde, pues en mi Instagram, la verdad, lo que tengo en este momento son publicaciones cortas, pero también te conecta directamente a mi website, donde sí hay artículos, la información sobre la terapia online y como los servicios que ofrezco, eso está en mi website. También tengo Facebook, no lo puse, pero está también Facebook. Esos son como las redes que yo manejo. En mi website encuentras mi teléfono, mi WhatsApp. Ahí me pueden escribir también. Bueno, pues creo que ya damos por terminado este webinar. Muchísimas gracias, Marcela. De todas maneras, No. tus datos los vamos a poner en la página de la fundación de nuestra casa para que también puedan verlo por ahí. Pues te agradezco muchísimo, nos gustó muchísimo. Yo sé que es un tema muy amplio y Sí, que lo resumiste lo más que pudiste, pero también si las personas están interesadas en este tema pueden contactarte directamente y también leer tus artículos, que hace poco publicaste uno sobre este tema. Entonces, Sí. bueno, por ahí pueden instruirse mucho más. Y pues gracias a todos los que se conectaron y le dejo la última palabra a Carolina. Pues me añado a lo que dijo Lucía, muchas gracias por todo, Marcela, fue realmente muy, muy nutritivo, digamos, ¿no? Tanto para el alma como para nuestro diario vivir. Gracias también a todos los que estuvieron presentes por acá y también por las redes sociales. Vamos a seguir informando sobre tu página web en nuestras redes también para que puedan contactar contigo. Que pasen muy buenas noches los que están de este lado y muy buenas tardes los que están viéndonos desde la otra parte del mundo. Hasta la siguiente vez. Síganos por favor en nuestras redes sociales para las siguientes actividades que tengamos. Pues gracias a todos. Adiós. Chao, adiós. Muchísimas gracias. Feliz Chao, tarde. chao. Chao, chao, que estén bien.